la cátedra de medicina legal, me parece muy importante mencionar y ser sincero en este tema que antes del inicio del semestre no tenía conocimientos de esta materia, pero a lo largo del tiempo y con las clases excelentes del doctor Julio Banda, me he dado cuenta que esta materia es de suma importancia para nosotros los futuros abogados. Viene a ser un pilar fundamental para nuestros conocimientos, ya que gracias a esta materia resolveremos problemas a futuro. Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, carrera de Derecho, pertenecientes al séptimo semestre paralelo B. A continuación, bienvenida a cargo de mi compañero Andy Ilbay. Estimado doctor Julio Banda, compañeros, cualquier interesado en la materia, es para nosotros un gusto presentar el siguiente material audiovisual, que esperamos sea de guía para todos los estudiantes y de la misma forma de agrado para usted, estimado doctor. Mi nombre es Andy Ilbay. Muy buenos días, doctor Julio Banda y compañeros. Mi nombre es Cristian Cuenca. Hola compañeros, mi nombre es Lourdes Enampaguay. Buenos días, doctor, compañeros, mi nombre es Rosa Catwell. Doctor y compañeros, buenos días, mi nombre es Gabriela Tenesac. A continuación, se presentará la temática que hoy en día vamos a hablar. Como primer punto tenemos lo que es introducción a la medicina legal. Posteriormente hablaremos sobre los documentos médicos legales. Y como tercer y último punto hablaremos sobre lo que es perito y peritaje. Compañera Rosa Carmen, por favor, ayúdanos con el primer tema, que es introducción a la medicina legal. Ya. Al hablar acerca de la medicina legal me ha surgido una duda, la cual es ¿a quiénes se les considera los precursores de la medicina legal moderna? Claro, compañera, para responder a tu pregunta, Ambrosio Parra es considerado el padre de la cirugía, la anatomía, la terapia, la sanidad militar. También Paolo Sacchia fue médico de los estados de la Iglesia, encargado de los servicios sanitarios y médicos. Entonces, estos dos son considerados precursores de la medicina legal. Yo también quisiera acotar algo de lo que es la historia sobre los precursores. La historia nos cuenta que por allá por la antigua Roma existía un médico llamado Antistio. Este médico fue uno de los personajes que le realizó la primera autopsia ya igual a otro personaje importante conocido como Julio César. Dentro de la autopsia realizada a este personaje se le encontraron 23 puñaladas y dentro de esas 23 una de ellas perforó el corazón de Julio César y lo mató definitivamente. Ahora bien, continuando, pues también mencionaremos que el francés Ambrosio Paré tenía su teoría, la misma que decía que según la cirugía tiene 5 cometidos, es decir, eliminar lo superfluo, restaurar lo que ha sido dislocado, separar lo unido, unir lo separado y modificar a lo que la naturaleza ha deformado. Por tanto, diremos que estas teorías, sobre todo sus aportes en el campo, llevaron a este hombre del Renacimiento y de su origen limitado en cuanto a educación, a dejar de ser un simple barbero y convertirse en un médico de reyes. Pues bien, compañeros, creo que es muy importante hablar de cómo inicia la medicina legal. En Ecuador, prácticamente en el año de 1986, se crea el primer Instituto de Medicina Legal en Quito. Y a partir del 2000, en Ecuador se crea el primer Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siendo parte ya la Fiscalía. Entonces, en base a lo mencionado por ustedes, compañeros, se dice que los precursores de la medicina legal son Ambrosio Paré y Paolo Sacchia. Aquí una pregunta, compañeros, de los documentos que he estado leyendo, todo esto, se me surgió una pequeña duda. Uno de estos personajes fue Escapulapio. No recuerdo bien a qué hacía referencia, lo único que entendí es que era un médico del faraón. No sé si alguien de ustedes puede, por favor, aclararme más a fondo lo que hizo Escapulapio. Claro, compañero, como tú mismo lo manifestaste, fue un médico del faraón que curó varias enfermedades. Y algo muy conocido en la actualidad es la vara con una serpiente enrollada, la cual era representada al dios griego Esclepio o Esculapio para los romanos. En la mitología griega cabe destacar esto. Entonces, como todos hemos visto en los autos de los médicos que tienen ahí esa serpiente enrollada, eso hacía referencia a Esculapio, el cual decía que esta vara curaba todas las enfermedades prácticamente. Respondiendo a tu pregunta, compañero, también puedo decir que según la historia, este fue un hijo natural de la Virgen Conori. Este nació de una manera muy violenta y fue considerado como el dios de la medicina, el protector de la salud. Como lo mencionó el compañero, se lo conocía en la antigua Grecia como
Asclepio o Asclepios. Pues bien, prácticamente fue quien nos dio el símbolo de medicina legal. Pero hablando de los inicios de medicina legal, también quisiera acotar que es importante hacer alusión a que existe ya la necesidad de obtener conocimientos médicos desde mucho más antes, prácticamente desde la antigüedad y la Edad Media, tanto en los países orientales como en los países occidentales y en las culturas americanas precolombinas. Continuando con el hilo, pues también mencionaremos que Escapulapio, este personaje, también daba consejos a las personas quienes querían dedicarse a la medicina. Pues bien, él decía: te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos, que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo de este. De este modo, Escapulapio trataba de mostrar la realidad que es seguir esta carrera de medicina. Ahora bien, quisiera preguntarles, compañeros, ¿qué consideran o cuál es su definición sobre medicina legal? Bueno, compañera, mi definición acerca de la medicina legal, pues puedo decir que la medicina legal es una rama de la ciencia médica en la que se le atribuye conocimientos no solo médicos, sino también conocimientos de otras materias, ya que esta va a ser especialista en una rama determinada de la medicina y va a ayudar al esclarecimiento en procesos judiciales. Yo, compañera, te podría aportar sobre lo que es la medicina legal. Pues esta básicamente es creada a base del interés público y en base a esto busca solucionar varios problemas que afectan al ser humano. En este caso podrían ser problemas biológicos, problemas de orden médico, problemas de orden jurídico, ya que la medicina legal engloba todos estos aspectos. Así como ya lo mencioné, engloba problemas biológicos, médicos y legales, ya que estos son necesarios para la resolución de problemas que plantean ocasiones del derecho. Pues bien, compañeros, yo lo que puedo acotar es que existe o se podría hacer alusión que el derecho sin la medicina prácticamente están relacionadas, ya que la medicina legal o medicina forense es por tanto una ciencia auxiliar del derecho, ya que como un juez, como un abogado, como un fiscal puede saber si una persona está viva o está muerta, cuál fue la causa de muerte, o pronosticarle cuánto tiempo tiene su enfermedad, las complicaciones. Entonces yo creo que la medicina y el derecho están relacionadas directamente y esto nos llega se llega a formar lo que sería prácticamente la medicina legal, que es una ciencia muy importante y que nos ayudará en la administración de la justicia. Bien, compañeros, también se puede decir que la medicina legal viene a establecer un vínculo entre el derecho y la práctica de la medicina, áreas que coinciden y son interdependientes, circunstancia que hace que día a día sea más patente este encuentro en estas dos ramas. El desarrollo influye en el ejercicio médico, toda vez que la relación médico-paciente se derivan en una serie recíproca de derechos y obligaciones de aspecto no solo ético, sino eminentemente jurídico. Pues bien, escuchando todo lo que ustedes han mencionado, compañeros, he llegado a la conclusión que es una rama de la medicina que está relacionado con otras especialidades, es decir, no solo médicas, sino también juristas, pues sirve como auxiliar de justicia, ya que esclarece controversias de carácter criminal. Bien, también me surge una duda después de hablar ya del concepto general de medicina legal, es ¿cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se fue desarrollando esta especialidad? Por favor, compañeros. Bueno, compañero, según la historia, como se sabe, la medicina legal se dio a conocer en Ecuador en el año de 1986. En este año se creó el Instituto de Medicina Legal en Quito. Por otra parte, en el año 2000 se creó el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pues bien, acotando un poco más a lo que es la historia y cómo se da a conocer esta especialidad. La historia nos habla de allá por el año 130 y 200 después de Cristo. Nos habla sobre un personaje llamado Galeno. Este fue un médico grecorromano y fue considerado como el primer médico forense, ya que en ese entonces los exámenes post-muerte se autorizaban únicamente y particularmente en casos de envenenamiento. Pero, aquí existe un pero, obviamente, la iglesia se oponía energéticamente a la discreción anatómica. Es decir, la iglesia tuvo
tuvo un percance en esto de la medicina legal, ya que no dejaba que a todos los cuerpos se les realice una correcta autopsia, ya sea por creencias religiosas o cualquier otra situación religiosa. Bueno, también compañero Andy, respondiendo a tu pregunta, las primeras manifestaciones de la medicina tenían como un único fin la curación de las enfermedades. Estas eran las que atacaban al hombre, pero hubo que comprenderse que además de la actuación al servicio de los intereses individuales, existían también intereses generales, más amplios de una comunidad, pues es por ello que nace la medicina legal como especialidad, ya que su objetivo es auxiliar a las autoridades judiciales al resolver casos de índole civil, penal y laboral para una adecuada administración de justicia. Bien, ya en el tema general, la medicina legal es un término francés que aparece por primera vez a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La materia francesa de medicina legal era amplia, incluyó material probatorio y en áreas médicas relevantes y jurídicas. Por ejemplo, los dementes criminales y la rehabilitación de delincuentes en 1942. El doctor Alan Mortis, encargado del profesorado, definió a la medicina legal como la aplicación de los conocimientos médicos a las necesidades de justicia. Pues bien, compañeros, ¿qué les parece si nos acompañan todos los que nos están viendo, a ver cuál es la etimología de medicina legal? Por favor. La etimología de la medicina legal proviene del latín forensis, de la vida pública del foro del forense judicial, derivado de forum, recinto sin edificar, plaza pública, y de ahí vida pública y judicial, tribunales de justicia, por celebrarse allí los juicios. Continuando con la historia, la medicina legal se constituye en una ciencia cuya característica fundamental es la de haber presentado notables cambios en su enfoque a lo largo del tiempo, muy relacionada con la evolución de la misma humanidad, desde las primeras técnicas de conservación de cadáveres en los antiguos egipcios. También es importante mencionar que Imhotep fue el primer médico legista, fue un médico faraón, él también era cirujano legista, toxicólogo, sacerdote, y aportó grandes criterios médicos legales, los cuales castigaban a los errores profesionales. Pues bien, hablando también de la historia de la medicina legal, aludiendo a lo que eran los primeros códigos, también podemos hablar sobre las 12 tablas, entendiendo así que las 12 tablas era un texto legal antiguo, donde se visualizaban o se establecían las normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley decemviral. Por su contenido dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura, sobre pena de muerte, sacrificios, lo que es el embarazo, y también a su vez la ley se publicó a principio o se plasmó, podríamos decirlo así, en unas tablas de madera. Por eso alude el nombre de las 12 tablas. Continuando con el hilo, también podemos manifestar pues al código de Hammurabi. Era un código en apariencia justo. El médico debía ofrecer su vida si el paciente moría, o la parte de su cuerpo correspondiente a la que le hubiera lesionado en el paciente. Se cree que la ley de la práctica impropia fue inspirada en esta disposición, con todas las implicaciones derivadas, como son el derecho al reclamo y a las compensaciones por los daños ocasionados. A la medicina se le concedía gran importancia. Heródoto escribió que el interés llegó a tal extremo que la gente enferma era exhibida en las calles con el fin de que los transeúntes, si hubieran sufrido las mismas de enfermedad o conociendo alguno que hubiera sufrido, pudiera suministrar consejos al enfermo. Así también, compañeros, continuando con el hilo, podemos acotar también que con el Código de Hammurabi, este acto marca el fin de la administración de justicia por parte de los sacerdotes, y esta a su vez pasa a manos de los tribunales, ellos teniendo la posibilidad de apelar ante el rey. Es decir, que las leyes fueron dictadas por un rey que gobernaba sobre una población homogénea y se basaban en un reconocimiento estándar en lo que se esperaba de los ciudadanos. También podemos mencionar que se respetaba terminantemente el principio de reciprocidad exacta, ya que penan los errores inexcusables de la medicina, pero también se asegura la autorregulación de los médicos desde el punto de vista ético y el reconocimiento de la objeción de conciencia. Pues bien, continuando con este conversatorio, no podemos dejar de lado lo que pasa en la antigua y maravillosa Egipto. Pues en Egipto, como en otras artes y como en otras ciencias, la medicina occidental tiene sus raíces no en la antigua Grecia, sino tiene sus inicios en el antiguo Egipto.
Aquí pues la medicina del antiguo Egipto fue muy apreciada desde los comienzos de la civilización del hombre. En este caso, esta medicina del antiguo Egipto fue superior incluso a muchas de las medicinas que en ese tiempo existían, ya que hablamos de que Heródoto de Halicarnaso proclama en Egipto el triunfo de la medicina, y aquí se experimentaba de una mejor forma la medicina y se llevaba a cabo, por decirlo así, varios experimentos en los cuales dieron un resultado maravilloso esta aplicación de la medicina. Podemos acotar también que en Egipto se regulaba el ejercicio de la medicina en algunos de los aspectos, tales fueron el aborto, la pena por mala práctica médica, sus venenos, antídotos que contrarrestaban estos venenos, entre otras cosas que en realidad el antiguo Egipto tuvo un gran desempeño y una gran evolución en aquel tiempo. Pues bien, compañeros, escuchándoles lo que es la historia de la medicina legal, también pude apreciar que los romanos tuvieron un gran aporte, no solo en su territorio, sino en todo el mundo, ya que nos ayudaron con el estudio de la anatomía de la humanidad, gracias a la momificación. Se menciona en los libros de medicina legal. Entonces, al preparar los muertos para su viaje al más allá, podían ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido en vida. Entonces, es una línea de tiempo cómo viene avanzando la medicina legal, cómo cada época, cada avance fue fundamental para hoy en día conocer más detenidamente esta ciencia. Bien, luego de haber visto los códigos y las leyes también que existían antes, hablemos ahora de Ecuador. Por favor, ¿quién era el doctor Agustín Cueva Vallejo? Si alguien me refresca la memoria. Claro, compañero, el doctor Agustín Cueva Vallejo participó en la primera autopsia de 3 cavidades que se conoció en el país, a la poetisa Dolores Vintimilla de Galindo el 23 de mayo de 1857. Respondiendo a tu pregunta, compañero, también puedo decir que el doctor Agustín Cueva Vallejo fue un médico y político respetable por su notable creatividad. Participó en el acontecimiento triste y llamativo, el cual fue la autopsia en el cuerpo de la malograda poetisa Dolores Vintimilla de Galindo. Pues compañero, también debemos hacer alusión un poquito a lo que es la biografía de este reconocido personaje. Podemos decir que este gran personaje fue el menor de una familia compuesta por 8 hermanos. Este personaje cursó humanidades con el maestro Juan Sánchez y filosofía con su hermano mayor, dando así un resultado maravilloso en ese entonces. Después de este personaje ingresó al colegio seminario y tuvo un título de catedrático de medicina. Pues bien, este personaje nos ha fomentado varios conocimientos fundamentales para el área de medicina. Este también es fundador y primer decano de la Facultad de Medicina de allá de Cuenca. En base a todo este proceso que ha venido teniendo, este se convirtió en uno de los personajes más apetecidos de aquella época, por así decirlo, y de otros lugares. Pues bien, para acotar también, este precursor también se dedicaba a lo político. Por tanto, este fue electo 2 veces como diputado por el Azuay. Este también actuaba como liberal, y este actuaba y se oponía los abusos de autoritarismo del presidente García Moreno, y este con varios cuencanos y usuarios gestionó la promulgación de la Corporación Universitaria en Cuenca, hoy denominada Universidad de Cuenca. Bien, entonces diremos que el doctor Agustín Cueva Vallejo fue un médico notable de respeto y de credibilidad, el cual es conocido porque en esa época realizó la autopsia a la poetisa Dolores Vintimilla. Bueno, he ido hablando del tema. ¿Me podrían ayudar? ¿Cuál es la importancia del primer informe pericial? Bueno, claro, compañera. Yo puedo decir que un informe pericial es de gran importancia, dado que ha servido como medio de prueba en procedimientos judiciales. También puedo decir que este es de gran utilidad en causas extrajudiciales en cuanto requieren un peritaje, es decir, es la opinión experta sobre un tema y su comprobación mediante técnicas especializadas. También podemos decir que el primer informe pericial sirvió y brindó una reflexión sobre los elementos que existen, lesiones, secuelas, y todas estas que dan repercusiones a una persona, ¿no? Pues sí, continuando
con lo que estamos hablando del informe pericial. Este informe pericial brindó un aporte extenso a esta disciplina tan maravillosa como es la medicina legal. Podemos evidenciar que se dio en base a lo que es el informe pericial a las causas de muerte, sus consecuencias y demás formas de fallecimiento de las personas, las cuales serán utilizadas de estas como prueba en la fase de audiencia. Pues bien, compañeros, yo puedo mencionar que el primer informe pericial nos ayudó y sirvió de muchísima importancia, ya que en él se consta lo que son los estudios y las investigaciones, principalmente para ayudar a la administración de justicia. También de trascendencia sirve mucho para el juzgador, ya que es a quien se le aporta a través de este informe los hechos que durante un juicio constituyan pruebas fundamentales y necesarias para determinar la procedencia de una acusación y posteriormente el condenar a una persona. Por esta razón, el informe médico legista debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esta rama, sino que demuestre los vastos conocimientos tanto técnicos, tecnológicos, doctrinarios y científicos. Pues bien, compañeros, a todo lo que ustedes han mencionado, el informe pericial es importante ya que su labor es de transmitir los conocimientos técnicos sobre la materia de estudio, puesto que recae en el informe pericial y en su autor. Este actúa bajo juramento y debe actuar como auxiliar de justicia. Así hay una gran responsabilidad por parte del perito médico, ya que depende de su informe. Una se podrá juzgar respetando la verdad y dotando el informe pericial y que sea de una calidad adecuada. Como ya habíamos mencionado en líneas anteriores, en Ecuador su primer informe pericial sirvió para esclarecer y desmentir lo que se había dicho de Dolores Veintimilla. Pues bien, compañeros, yo quisiera en esta ocasión mencionar al doctor Miguel Legas Cabezas. O sea, es un precursor que habla también sobre medicina legal, informe pericial, y me gustaría saber qué saben ustedes acerca de este importante doctrinario. Pues sí, compañera, debemos tomar en cuenta que este gran personaje como es el doctor Miguel Legas Cabezas, en una parte de la historia, el 6 de agosto de 1875, formó parte con los doctores Gay Raut y Rafael Rodríguez, una comisión médica. Estos tres personajes formaron una comisión médica, los cuales realizaron una autopsia. Y en base a esta autopsia, el reconocimiento del cadáver del asesinato del expresidente García Moreno. En base a este informe médico legal, fue publicado por cuenta del gobierno, ya que por medio de esta autopsia se logró determinar la forma y la manera de muerte, así como la muerte básica y la muerte que finiquitó con la vida del expresidente, ayudando así en gran parte a lo que es el informe médico, así, en fin, fue un gran aporte a la medicina legal. Ya hablando más de temas personales del doctor Miguel Legas Cabezas, este fue un distinguido médico, un buen maestro, un científico, un humanista, un político. Desempeñó las funciones de profesor de química, física, matemáticas, medicina en la Universidad Central y profesor de la Escuela Politécnica del Ecuador. Bueno, en base a lo mencionado anteriormente por el compañero Ibai, también puedo decir que este doctor desempeñó diversas clases y cátedras en la Facultad de Medicina. Fue un profesor que no se limitó a solo señalar lecciones, sino que basó su enseñanza, dado que esta la llevó más allá de un verdadero anhelo, dado que este maestro tuvo su principal empeño, el cual era adiestrar en el arte de escribir a sus alumnos, dado que este maestro se daba cuenta de que habían ciertos alumnos que carecían de literatura médica. También podemos mencionar que este precursor en la Facultad de Ciencias Médicas dictó las materias de medicina legal, obstetricia, higiene, anatomía y cirugía. Luego él también, con sus vastos conocimientos, llegó a cumplir las funciones de vicerrector de la Universidad Central y luego de rectorado, mientras que en la vida política él llegó a ocupar la legislatura en representación de la provincia de Imbabura. Este se distinguió por su rectitud y verticalidad como diputado.
Pues bien, compañeros, es muy bueno escuchar que cada precursor aquí en Ecuador hizo un gran aporte, ayudó a la investigación y a la temática de lo que es la medicina legal y lo que es la formación o la creación de un documento en donde se plasme todos los resultados de esta investigación, todos los procedimientos científicos, artísticos, y creo que cabe también resaltar que esta persona nos permite, gracias a su investigación, poder seguir avanzando y descubriendo cuáles son los siguientes pasos que tiene la medicina legal para ofrecer a la sociedad, a la humanidad. Como otro de los precursores de la medicina legal, tenemos al doctor Mariano Peña Herrera. Pues bien, compañeros, me gustaría saber su percepción o qué es lo que saben sobre tan majestuoso doctor. Claro, el doctor Mariano Peña Herrera, desde 1895, hizo una labor fecunda y eminentemente científica en sus magistrales conferencias de cátedra, así como en sus valiosas publicaciones sobre la especialidad como estudios de la legislación ecuatoriana y de la medicina legal. Bueno, acotando a un breve análisis, yo puedo decir que lamentablemente en nuestro país no se cuenta con el suficiente equipo técnico que ayude a un médico legista a un mejor desempeño de sus funciones, teniendo que limitarse el cumplimiento de su trabajo con la colaboración básica de equipos en otros países. También puedo decir que en todo caso, a través de la labor del médico legista se ha logrado descubrir los crímenes en los cuales aparentemente no se aclaraba la verdad y se descubriría a sus autores. Entonces, por lo cual no hay que descartar que el riesgo de ejercer esta profesión, que a pesar de sus limitaciones está investida de nobleza y ayuda para a un mejor nivel de ley y justicia. Ahora bien, como ya había mencionado el compañero en cuanto a la legislación, él mencionaba que el estudio de la medicina legal tiene por objeto práctico preparar al médico para que su desempeño sea muy bueno. Para que el perito que tiene que dar los informes sean bajo un esclarecimiento o un hecho contencioso civil o criminal. En cuanto a la creación de leyes, mencionaba que debía de suministrarle los conocimientos necesarios para que se pueda ilustrar al legislador, ya que cuando él consulte respecto a la reforma o creación de algunas leyes, es por ello que él menciona que el médico debe conocer la legislación de su país en cuanto se relaciona con su profesión, pues ignorando en los casos que se le llama la ley de intervenir como perito, qué obligaciones y responsabilidades especiales le impone y cuáles son las leyes que pudieran o debieran ser reformadas para estar en relación con los adelantos de las ciencias médicas. Muy bien, compañeros, una vez analizada esta línea de tiempo sobre la medicina legal, les invito a visualizar cuál es la importancia de la medicina legal. En lo jurídico, la medicina legal es de trascendencia para el juzgador, a quien aporta e ilustra a través de un informe, hechos que durante un juicio constituyan pruebas fundamentales y necesarias para determinar la procedencia de una acusación y posteriormente el condenar o absolver a una persona. Es por esta razón que el informe médico legista debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esta rama, sino que demuestre los vastos conocimientos técnicos y doctrinarios. La medicina legal es una especialidad que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la correcta administración de justicia, coadyuvando a solucionar problemas de índole civil, penal, laboral y administrativa. También como ciencia colabora con la formulación y aplicación de ciertas leyes. La medicina legal es importante, ya que la actuación del médico forense es esencial a la hora del levantamiento de un cadáver después de una muerte violenta o sospechosa, ya que éste examina y recoge signos externos del lugar de los hechos, determina la hora probable de la muerte y realiza la necropsia del cadáver. Pues bien, ¿cuál es la importancia de la medicina legal? Esta es importante porque es la clave para la resolución de problemas de tipo penal, incluso en ocasiones asuntos de tipo civil, sobre todo cuando se permite presentar pruebas de cualquiera de estos ámbitos. En estos casos, hablamos que la medicina legal es importante en todas las áreas que se ha conocido en derecho. Podemos hacer referencia a que la medicina legal, junto al derecho, se ven más o menos así. Así es, en base a la medicina legal, en base al derecho, en base al conocimiento del médico legista, se llega a concretar un informe correctamente elaborado, un informe en el que va a servir como prueba fundamental para que pueda el juez dictar sentencia en base a un delito. Por esto es que es muy importante la medicina legal.
ya que esta es fundamental para el juzgador, para que pueda dictar sentencia. Bueno, compañeros, para continuar me gustaría saber cuál es el objetivo que cumple esta ciencia tan importante según las ramas del derecho. Quisiera escucharles y que cada uno me dé su opinión, por favor. Bueno, compañera, en cuanto el derecho no podría ser eficiente si no contara con la ayuda de la medicina. Así, por ejemplo, en lo que se relaciona con el derecho penal y su aplicación relacionadas con la vida y la salud humana. Allí necesariamente el derecho le pedirá ayuda a la medicina. ¿Por qué? Cuando un juez, un fiscal o un abogado puede saber que una persona está viva o muerta, o también surgen dudas, ¿cómo sabrá cuál ha sido la causa de una muerte? O ¿cómo podrá pronosticar la duración de los días de incapacidad física ocasionados por una lesión? ¿O cuándo se sabría si un individuo goza o no goza de facultades mentales completas o incompletas en el momento de la comisión de un delito? Pues bien, esto se lo podría saber solo con la ayuda de la medicina legal. Ya en el campo civil, para continuar con la explicación, la medicina legal tiene un papel importante en momentos. Se puede decir que la intervención de la medicina legal al derecho civil incide en la valoración del estado mental de la persona para comprobar el grado de integridad de sus funciones psíquicas en orden a reconocer la validez de sus decisiones respecto a sí misma o a sus bienes. En el campo laboral, se dice que la medicina legal actúa en cuestión a la valoración de las incapacidades por accidentes de trabajo y también por enfermedades profesionales, los cuales son constituidos como los llamados riesgos profesionales, en el cual un trabajador puede ser víctima de dos diferentes grupos de enfermedades. La primera se la conoce como las enfermedades comunes, es decir, es el amplio grupo de alteraciones de la salud de las personas que aparecen con independencia a la actividad laboral que realizan. La segunda son las enfermedades relacionadas meramente con el trabajo. En este grupo se incluyen enfermedades y lesiones que encuentran su origen o causa en el hecho del trabajo, en donde dichas afectaciones son consecuencia imprevista, ya sea por accidentes de trabajo o por haberse desatado fuerzas ciegas, entre otras. Pues bien, continuando con esto tan importante que nos acaban de manifestar, debemos hacer alusión también a lo que es el campo administrativo, ya que la medicina legal tiene un importante desempeño y un importante papel en lo que es el en el campo administrativo, ya que dentro de una administración pública se puede suscitar muertes violentas que obligatoriamente necesitan intervenir medicina legal para realizar la correspondiente autopsia y determinar la causa de muerte. En este caso, se debe interactuar legal y pericialmente para determinar, como ya mencioné, las causas de muerte y lo más importante de todo este proceso, quién fue el responsable del crimen. Así, en base a lo que es el criterio médico legal, el informe pericial, se puede determinar legalmente una responsabilidad penal sobre la persona. Muy bien, compañeros, creo que cada rama del derecho está inmersamente a la medicina legal. También yo puedo acotar a esta relación entre las ramas del derecho que en cuestión de niños, niñas y adolescentes también es importante la medicina legal. Por ejemplo, en aquellos delitos de integridad sexual, tal vez para la obtención de muestras de exámenes médicos, exámenes corporales, para lo cual obviamente se necesitará la autorización del juzgador. También yo creo que la medicina legal ayuda muchísimo a reconocer el lugar de los hechos, ayuda al fiscal como un apoyo personal especializado con toda la investigación que el médico perito tal vez alcanzó. También puede darse, creo yo, en los exámenes que debe realizarse a una víctima de abuso sexual, a una niña, un niño o adolescente. Se puede tomar, yo que sé, las pruebas físicas y psicológicas, y los exámenes que se deben practicar deben ser de estricta confidencialidad y respeto a la intimidad. Considero yo también que la medicina legal es importante. Listo, después de que ya hemos tocado las ramas del derecho y su incidencia con la medicina legal, es claro para que nuestros espectadores no se confundan de diferenciar lo que es la medicina legal de la medicina general. Entonces, compañeros, por favor, hagamos estas diferencias.
Sí, compañero, bueno, yo puedo acotar diciendo que la medicina general lo que se ocupa es de la vida del ser humano como un ente biológico. Estudia su anatomía, su fisiología, el funcionamiento de cada uno de sus órganos y las enfermedades o daños que puede sufrir, mientras que en la medicina legal se preocupa más bien de la vida del ser humano, pero no haya como una expresión de armonía de tejidos y células, sino dentro del conjunto de otros seres humanos, dicho de otro modo, de la delincuencia. Bueno, otra de las diferencias que yo puedo mencionar es que la medicina general conoce todas las ciencias médicas, al igual que la medicina legal. Sin embargo, en el campo de la medicina, esta estudia cada una de las enfermedades del ser humano. Continuando con esto tan importante, y la diferencia más abismal que puede existir es que la medicina legal, a diferencia de la medicina general, estudia la causa de muerte del ser humano, las consecuencias, el tiempo de muerte, los fenómenos cadavéricos, entre otras cosas. Es decir, la medicina legal estudia más a fondo lo que son cadáveres, muertos y causas de muerte. Pues bien, yo acotando, quisiera empezar por decir que primero hay que comprender el significado de lo que es medicina y derecho. Pues la medicina en su sentido más amplio es la ciencia encargada a la conservación y la recuperación de la salud o el arte de prever y asistir a la curación de alguna enfermedad. A su vez, el derecho también es considerado una ciencia que analiza, incorpora, sistematiza los ordenamientos jurídicos para su correcta aplicación. De allí se deriva lo que sería la medicina legal, que constituye el alcance entre la medicina y el derecho, de tal forma que estamos frente a una especialidad médica grandiosa, que influye mucho en la sociedad y en la que nos desenvolvemos, permitiéndonos así el descubrimiento del contexto médico-biológico de la falta jurídica. Pues también la medicina legal es vista desde un punto como una especialidad médica que pretende que todos los conocimientos por medio del derecho tengan una correcta administración de justicia. En Ecuador, por ejemplo, la medicina legal se ha venido practicando exclusivamente por los médicos de los establecimientos de la policía, quienes en el ejercicio de sus labores se han visto en la necesidad de participar en dictámenes de diagnósticos médicos en el ámbito de la justicia. Muchas gracias, compañeros. Entonces, la principal diferencia entre la medicina legal y la medicina general sería la finalidad del trabajo realizado y que el cliente la solicita. La medicina legal busca dar respuestas a cuestiones de la naturaleza médica que se plantean en el ámbito del derecho, como que lo realizan los peritos médicos. Bueno, compañeros, una vez que hemos analizado cuál es la importancia, la historia, el objetivo de la medicina legal, también es importante conocer cuáles son las instituciones gubernamentales que cuentan con el área de medicina legal. Por favor, acompáñenos a visualizar los siguientes videos. El Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, establecido en el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador. Es una institución gubernamental que cuenta con el área de medicina legal, específicamente una sala técnica. La Fiscalía General del Estado. Este se encuentra en el artículo 194 de la Constitución, mismo que menciona que es un órgano autónomo de la función judicial, es único e indivisible. Este es una máxima autoridad y representante legal. Este actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Aquí se encuentran las unidades de flagrancia y unidad de atención en peritaje integral UAPI. Dentro del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenemos a las unidades de Medicina Legal de la Policía Nacional, las cuales son de gran importancia y de ayuda para el pueblo ecuatoriano. Dentro de las instituciones gubernamentales que cuentan con el área de medicina legal, tenemos a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y en base a estas, dentro de esta Comisión de Tránsito del Ecuador, tenemos las siguientes: la Dirección de Control Operativo de Transporte Terrestre, la Planificación Operativa de Tránsito, a cargo del control de tránsito, también el servicio de tránsito, también las comunicaciones de las operaciones del servicio de tránsito. Y por último tenemos el área de medicina legal y controles médicos. Ya, bueno, compañeros, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, mencionando en este conversatorio y de acuerdo también a lo que nos ha mencionado nuestro doctor, se me ha surgido una duda. ¿Cuál es el procedimiento para designar a una terna de profesionales en caso de mala práctica profesional? No sé si alguien de ustedes me puede ayudar, por favor.
Bueno, compañera, según lo que se ha tratado en clase y nos ha manifestado el doctor Julio Banda, puedo decir que generalmente no hay peritos y se envía un oficial del Consejo de la Judicatura para designar una terna, acudiendo mediante un oficio a instituciones públicas. Tras enviar la lista de los profesionales de las diferentes instituciones públicas, el Consejo de la Judicatura deberá acreditarlos como peritos para su posterior designación mediante un juez, para terna de peritos solicitada. Bueno, en base a tu pregunta, es importante tener en cuenta lo que es una mala práctica profesional, por lo cual una mala práctica profesional son los errores cometidos por el profesional de la salud en plena contravención de lo que ya es generalmente aceptado por la comunidad científica y que por acción u omisión producen daños al paciente, pudiéndolos haberlos evitado. Bueno, entonces prácticamente podemos decir que la mala práctica profesional es un delito que surge cuando un doctor o un profesional de la salud de un hospital u otra casa de salud no atiende a alguien de acuerdo a los estándares aprobados en la profesión médica y como resultado esa persona sufre daños, se enferma o su condición o su enfermedad empeora. También esta acarrea responsabilidad tanto civil, penal y administrativa. Para lo cual también esto de la mala práctica profesional, basándonos en lo que dice la norma de la Constitución, el artículo 54, la responsabilidad civil se refiere a la obligación de preparar el daño causado a otro. Cuando surge de un obrar inadecuado o contrario a lo establecido se denomina responsabilidad subjetiva. También cuando hablamos de responsabilidad civil del médico nos referimos a la obligación legal de la reparación económica del daño causado por la mala práctica médica. También podemos decir que la mala práctica médica también acarrea una responsabilidad administrativa, que se inicia con una queja a partir de la cual se realiza un expediente. Esta responsabilidad médica es la obligación ética y legal del médico de responder por los actos que se realizan en el ejercicio del actuar profesional. Es decir, que el médico responsable debe asumir plenamente el cuidado de un paciente, porque esta persona ha depositado total confianza en él y en sus servicios profesionales. Para solicitar esta terna de profesionales, voy a hablar de 3 pasos concretos. El primer paso es que el fiscal envía una solicitud al Sistema Especializado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A tener la nómina de todos los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura en dicha rama, el Sistema Especializado envía una terna al fiscal para que éste tenga conocimiento y prosiga a hacer una elección de los peritos en casos que haya. Como generalmente no hay estos peritos, el segundo paso tenemos que se envía una solicitud al Consejo de la Judicatura para que éste designe una terna. Envía los oficios a las instituciones públicas para determinar los peritos especializados en una rama concreta con el nombre de todos los profesionales que cumplan los requisitos para lo que se necesite. Como último paso, una vez que se obtiene la lista, se envía al juez para que éste, como máxima autoridad, designe de la lista de peritos un único seleccionado o una terna única seleccionada. Para esto, el Consejo de la Judicatura tendrá que haber acreditado al perito. Se puede posicionar para que pueda estar habilitado a realizar sus funciones concretas en la pericia. Esta acreditación habilita únicamente para el procedimiento solicitado. Pues bien, compañeros, hablando de esto de lo que es la terna de peritos, hay que poner algo muy en claro, sencillo y conciso. La ley es clara. Fiscalía General del Estado, según el COIP, esta va a ser la encargada de la investigación del caso, como primer punto. Como segundo punto, la Fiscalía nombra por sorteo al médico-legista que va a realizar el peritaje. El fiscal, por ninguna razón, no puede escoger al perito que va a intervenir en este caso. Va a ser por sorteo. En base a esto, se sortea por medio de un funcionario de la FEDOTI, de Fiscalía. Por medio, de forma imparcial, sorteará a cualquier médico que esté inscrito, obviamente, como perito, para que pueda realizar el mismo. Este proceso debe ser transparente para que el perito realice de una manera correcta y que no se apegue a ninguna de las partes, tanto al acusado como al acusador. Pues bien, después de esto, tras enviar la lista de profesionales a cualquiera de las diferentes instituciones públicas, el Consejo de la Judicatura deberá acreditarlos legalmente como peritos para su posterior designación mediante un juez para esta terna de peritos solicitada. Pero antes de esto, existe un tipo de controversia
podría llamarlo yo así. No sé si cualquiera de ustedes me puede hacer, no sé, algún tipo de comentario ante el perito de oficio y el perito de parte, tomando en cuenta que en el perito de parte hay ocasiones en las que el perito, por A o B circunstancia, porque como es de parte, obviamente se le cancela. En ocasiones el perito tiende a ponerse de parte de la persona que lo cancela. No sé si alguien quiere hacer ese comentario, no sé, estaría bien o estaría mal o iría en contra de los valores del perito, el apegarse al cliente que lo contrata. Bueno, compañero, yo quisiera acotar que, por ejemplo, la calidad de perito, esta consta en el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, la cual nos menciona que todo perito debe ser asignado en cualquier proceso judicial o preprocesal previamente calificado por el Consejo de la Judicatura y debe cumplir con las regulaciones y la normativa establecida. Entiendo yo que en esta normativa se sujeta cómo un perito debe actuar. Bueno, compañeros, a todo lo que ustedes han mencionado, a mí, mi perspectiva es, el fiscal envía una solicitud al Sistema Especializado de Investigación en Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya que ellos tienen la lista de todos los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura y de existir los mismos, el sistema le envía una terna al fiscal para que realice una elección. Esto es en cuanto a la pregunta que antes se le ha mencionado, concluyéndola. Pues bien, compañeros, a continuación vamos a ver algo un poco relacionado a lo que es las características médicas. No sé si alguno de ustedes me puede hacer alusión a lo que entiende sobre características médicas. Claro. Bueno, dentro de las características médicas tenemos la especialidad diagnóstica. Esto nos dice, bueno, la especialidad diagnóstica es una actividad médica que busca evaluar, clasificar e informar de lesiones, secuelas, perjuicios, dolores, molestias o incapacidades que puedan causar daño a una persona. Esto tras sufrir algún tipo de accidente, también puede ser por negligencia médica o agresión. Por otra parte, la determinación de causa y manera de muerte tiene como objeto establecer las causas de fallecimiento en una persona aparentemente sana, llevándolo a cabo en una forma rápida. También tenemos al dictamen médico legal dentro de las características médicas. Podemos decir entonces que un dictamen médico legal es un documento emitido por orden de la autoridad judicial, por medio del cual el perito ilustra aspectos médicos de hechos judiciales o administrativos. Es una opinión fundamentada que tiene como objetivos apoyar, justificar y documentar un hecho o un diagnóstico siguiendo la metodología necesaria para el caso particular. En pocas palabras, el dictamen médico legal orienta al fiscal en sus indagaciones y al juez en la sentencia. También una característica importante es la formulación de pronóstico. Esto se da pronóstico basándose en que si tiene secuelas, ya sea de tipo permanente, y si los tiene se va a incrementar la sanción. Si la lesión se produjo riesgo para la vida, prácticamente cambia la figura de lesiones a tentativa, ya sea de asesinato u homicidio. Ya, en caso de que el médico determine que tiene secuelas permanentes y presente incapacidad al trabajo. Ahora bien, también, determina un tiempo probable de sanación y también determina si se van a presentar complicaciones o secuelas. Bueno, compañeros, la interconsulta también es, la interconsulta con otras especialidades también es muy importante. Entendiendo así que la interconsulta es la opinión de otros expertos médicos. Pero de un médico, independientemente de su especialidad, necesita en ciertos casos los consejos de otros sobre la atención de determinados pacientes. Es decir, la interconsulta consiste en la comunicación entre dos personas con diferentes áreas de experiencia, lo cual es de mucha importancia ya que ayuda al médico tratante, con ayuda de otro especialista, a comprender mejor la anomalía de un paciente, coayudando a solucionar los problemas de índole civil, penal, laboral o administrativa. Pues bien, compañeros. Muchas gracias por aclararnos estas características médicas, que son 4 en total las que nos han manifestado como es la especialidad diagnóstica, el dictamen médico legal, la formulación de pronóstico y la interconsulta con otras especialidades, ya que estas características son fundamentales dentro de la medicina legal, en este caso. Muy bien, continuando con la temática, vamos a hablar como segundo punto sobre los documentos médicos legales. Por favor, compañero Andy Ilbay, ayúdanos con el siguiente tema. Claro, compañeros, para ingresar ya en el tema de los documentos médicos legales como segundo tema del video,
Es claro y preciso definir a los documentos médicos legales. Entonces, compañeros, por favor, ¿qué son los documentos médicos legales? Bueno, compañero, pero para iniciar a este conversatorio, respondiendo a tu pregunta, primero empezaré a definir lo que es documento. El documento es un material de un hecho o un acto realizado por instituciones o personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, en ejercicio de sus funciones, en el que constan datos fiables que tienen valor probatorio. Ahora bien, en cuanto a médicos legales, son todas las actuaciones empleadas por el médico en sus relaciones con las autoridades, los organismos oficiales, los particulares y el público en general, que posteriormente servirán como carga probatoria y asimismo como auxiliar de justicia. Cabe mencionar también que el perito médico en su labor como auxiliar de la justicia, como hemos visto anteriormente, tiene entre sus funciones proporcionar la información pertinente a la autoridad que corresponda y así hacer efectiva su colaboración con la administración de justicia. Esta puede darse de manera verbal o escrita. Eso es considerado lo que son los documentos médicos legales. Bueno, yo puedo decir que los documentos médicos legales son escritos que emite un médico y estos adquieren legalidad cuando es presentado ante la autoridad judicial. Es decir, estos documentos médicos legales son caracterizados por su brevedad, mediante el cual se comunica un hecho, generalmente a una autoridad competente. Pues continuando con la definición, es un documento donde se deja constancia escrita, obligatoriamente escrita, y sirve al agente del Ministerio Público, en este caso, para servir al juez para poder dictar sentencia y así llegar a determinar la existencia probable de un delito, en donde se dan circunstancias clínicas que son apreciadas por los médicos al momento de ejercer su profesión, por lo que estos documentos gozarán de legalidad probatoria dentro de un juicio. Bien, después de todos sus conceptos acerca de lo que son documentos médicos legales, me parece preciso manifestar a un autor, la cual es María Rodríguez, que en su libro de Medicina Legal nos dice que un documento médico legal deja constancia escrita y sirve al agente del Ministerio Público para llegar a determinar la existencia de un probable delito, en donde se narran circunstancias clínicas que son apreciadas por los médicos al momento de ejercer su profesión. Entonces, en pocas palabras, diremos que un documento médico pasa a ser un documento médico legal cuando solicita un juez. Bien, compañeros, como ya hemos venido hablando acerca de los documentos médicos legales, se me es importante hablar sobre las características de los documentos médicos legales. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con eso, por favor? Bueno, compañera, yo puedo mencionar que todos y cada uno de los documentos médicos legales básicamente deberían tener los siguientes requisitos: lugar y fecha, número de expediente o número de paciente, nombre del médico o de quien lo expida, así como el nombre de la institución, especificación de las causas que produjeron alteraciones en el organismo del individuo, las consecuencias del daño físico ocurrido, los análisis clínicos de los de laboratorio y la descripción de todos los métodos que utilizó el médico tratante para llegar a un resultado específico. Y finalizaría con el sello de la institución que lo expira. Ya. Otra de las características importantes que yo considero es que los documentos médicos legales deben ser claros, sencillos y concisos. Esto debido a que el juzgador no tiene un conocimiento extenso para poder saber o tener más conocimiento sobre lo mencionado. Otra característica también es que los documentos médicos legales se adecúan a la finalidad para las cuales han sido solicitados, permitiendo ser de suma importancia en los procedimientos donde una de las partes lo solicita. Otra característica de los documentos médicos legales es que debe ser comprensible. Y acá hacemos referencia cuando decimos que un documento médico legal debe ser comprensible. Pues este debe ser claro, debe determinar de manera sencilla el contenido para que cualquier profesional que tenga conocimiento en la materia pueda leerlo, pueda interpretarlo y pueda aplicarlo de una manera. Pues bien, compañeros, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, me permito a mencionar que las características tienen distintos formatos y finalidad: estilo claro, sencillo y conciso, es comprensibles, adecuados a su finalidad. Su uso es para medicina en general y otra para medicina forense. Bueno, compañeros, la finalidad de estos documentos médicos legales es prácticamente que tienen una función específica cada uno de ellos, que no tiene que extrapolarse el uno al otro. Quisiera, compañera Rosa Carmen, que me ayudes, por favor,
con el informe médico legal. ¿Cuál es la finalidad de este documento médico legal, por favor? Bueno, como ya hemos venido hablando sobre los documentos médicos legales, compañeros, ¿me podrían decir para ustedes qué son los documentos públicos y privados? Bueno, compañera, los documentos públicos, estos son realizados por funcionarios públicos, es decir, que el documento público es aquel otorgado y autorizado con solemnidades requeridas por la ley, ya sea por un notario o en general funcionario público que se encuentra dentro del límite y competencia de sus atribuciones e investidos de fe pública. También diremos que los documentos públicos gozan de presunción de autenticidad. Es auténtico un documento cuando existen certezas sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firma, o cuando existan certezas respecto a la persona a quien se atribuye el documento. Pues bien, los documentos públicos también tienen fuerza probatoria y son considerados como prueba, ya que por tal motivo, una vez que se emita un documento público, automáticamente este se convierte en válido como prueba, claramente, a diferencia de un documento privado, que no se lo puede emitir como prueba directamente. Se necesita obligatoriamente la validación de un funcionario público, a diferencia del documento público, que automáticamente este se convierte en prueba y servirá a futuro para mejor. También se puede decir que son realizados por alguna de las partes sin intervención del funcionario público. A su vez tienen el mismo valor de un documento público una vez reconocido por la autoridad e incorporado al proceso. Bueno, en base a lo que ustedes me mencionan, compañeros, los documentos públicos y privados, independientemente de que son públicos o privados como tal, tienen que ser valorados por el médico forense, porque se aplica el principio de buena fe. Dado que el médico no va a tratar de engañar al paciente, ya que hay ocasiones en que los pacientes ya cuentan con un certificado médico y esto solo confirma lo que dice el mismo. Por otra parte, también el documento público es otorgado o autorizado por un notario competente, mientras que el documento privado lleva implícito la presunción de autenticidad. Bueno, compañeros, ahora es importante mencionar cuáles son estos tipos de documentos. Por favor, compañera Rosa, ayúdanos con alguno de estos documentos, mencionando algunos de ellos. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el certificado médico, el cual nos dice que el certificado médico es un testimonio escrito un testimonio escrito del estado de salud de un paciente, en el cual tiene que constar, aquí tenemos un certificado médico en el cual tiene que constar los nombres, apellidos, número de cédula, el entiende. A su vez, este documento, el cual es el certificado médico, tiene que estar debidamente firmado y sellado. Tiene que contar, como lo mencioné, con los datos específicos del paciente y en el cual su objetivo es que tiene que justificar y documentar un determinado diagnóstico. Bien, continuando con los documentos médicos legales, me permito mencionar a la historia clínica como un documento médico legal muy frecuente. Mencionando que el documento médico legal historia clínica es un documento que se genera en una casa de salud. También tiene el secreto profesional. Todos los funcionarios tienen que guardar el secreto profesional, ya que de haber datos sensibles se puede producir un daño tanto moral como psicológico. La historia clínica consta de dos partes, fundamentalmente. La primera parte es la parte física, que pertenece al hospital, y la parte informativa, que es la fuente y la información que le pertenece al paciente. La historia clínica no les pertenece a los médicos, sino al paciente. Hay que hacer esta aclaración y se puede sacar copias las que el paciente desee. Se puede acceder a la historia clínica también para seguros o para investigar. Por otra parte, el otro documento médico legal es el parte. El parte es un documento o un acto que puede ser verbal o escrito. Este puede ayudar a salvar de responsabilidades en el campo médico, ya que pasan de mano en mano las interconsultas y esa responsabilidad pasa hacia otra persona. Prácticamente es informar al superior de forma clara y concisa sobre los hechos. Cuando no hay un médico que atienda a una persona e intervenga otro médico, pero haciéndole saber esto a la autoridad. La información exacta que se debe constar es la documentación relativa, el estado clínico, la autorización de ingreso, el informe de urgencia, la evolución, las órdenes médicas, la hoja de interconsulta, los informes,
el consentimiento informado, el informe de anestesia, entre otros. También podemos mencionar que como documentos médicos se encuentra la receta y las hojas de guardia, mismo que receta significa que es una prescripción médica o récipe. Este es un documento en el cual el médico autoriza al farmacéutico el despacho de determinados medicamentos a su paciente y el tiempo. Le indica a este cómo aplicarlos. En este documento tiene carácter legal y solo puede ser emitido por médicos debidamente acreditados y colegiados en el ejercicio de su profesión. También las recetas médicas son elaboradas en función del diagnóstico particular de cada paciente, lo que niega la influencia de elementos culturales, económicos o sociales en el diseño del tratamiento. Por ejemplo, algunos galenos pueden estar influenciados por las campañas promocionadas emprendidas por las farmacéuticas a través de visitador médico. Ahora bien, también tenemos la hoja de guardia. Estas sirven para ayudar y verificar que tal paciente ingresó a la unidad de salud, pues con ello los estabilizan, practican los estudios complementarios y derriban a las subespecialidades, correspondientes como es cuando sea necesario, ya que posterior a este servirá como prueba en caso de que éste se lo autorice. Dentro de los documentos médicos, también tenemos el libro de registro y la ficha de atención en consultorio. Vamos a hacer referencia a lo que es el libro de registro. Este menciona que los datos del paciente, una vez ingresados, se les debe registrar los generales de la persona, es decir, el nombre, la fecha de nacimiento, etc. En cambio, la ficha de atención en consultorio manifiesta que es la conocida y famosa ficha clínica, que es el documento más importante dentro de un servicio hospitalario y obviamente cualquier centro de salud, en el cual se registra la historia médica, obviamente del paciente ingresado y el proceso de atención médica. Los dos últimos documentos que también tenemos a continuación son la solicitud de exámenes, los cuales estos vienen a ser documentos en el cual se hace una petición formal para cualquier trámite médico. En cambio, los recibos de cobros por honorarios son documentos que registran el pago, valga la redundancia, de honorarios a un profesional a cambio de la prestación de servicios. Se trata pues de un documento que certifica la entrega y la recepción de un pago a un trabajador independiente por la prestación de sus servicios, en este caso a los médicos. Bueno, compañeros, dentro de los documentos médicos legales también tenemos lo que es el informe o dictamen médico legal. Me gustaría que cada uno de ustedes me ayude con lo que entienden o qué saben sobre este informe o dictamen médico legal. Bueno, compañera, prácticamente este informe médico legal es un documento por el cual a través el médico legista hace efectiva su colaboración con la Administración de Justicia. Por otra parte, podemos añadir que este es emitido por orden de autoridad judicial para que el perito ilustre al juez acerca de los aspectos médicos en hechos judiciales o administrativos. También podemos decir que el dictamen médico legal es como un medio probatorio que representa una prueba pericial, poder tomar una decisión. Bueno, en base a lo que ustedes me mencionan, pues yo entiendo que el documento médico legal es un documento emitido por una autoridad judicial por el medio del cual el perito ilustra aspectos médicos de hechos judiciales o administrativos. También entiendo que es una opinión fundamental que tiene como objetivo apoyar, justificar y documentar un hecho. Que también es importante tener en cuenta que cuando el médico realiza una pericia, de esta pericia puede presentarse muchas obligaciones como consecuencia del informe pericial. Ahora bien, compañeros, de acuerdo a lo que hemos venido hablando en cuanto al dictamen médico legal, quisiera saber cuáles son los procedimientos y características que este tiene. Claro, como primer punto tenemos al alcance. El alcance se caracteriza porque es unipersonal, va de perito hacia la autoridad porque se presentan hechos nuevos. Un ejemplo claro es cuando la patología no se ha desarrollado a tiempo, entonces se solicita un alcance para extender o, en el peor de los casos, determinar la incapacidad permanente, sea el caso que sea. En el ejemplo que les di se puede ver por una lesión o cualquier otro tema que agrande a la víctima, ¿no? También otra característica de este informe es que debe tener una ampliación. También es unidireccional, pero en sentido contrario. Siempre el fiscal se considera que el informe oculta algo
pero en caso de que se oculte algo es cuando se pidiese la ampliación, pero hay que saber pedirla y tiene que ser estrictamente necesario. Otra característica del dictamen médico es la aclaración. Básicamente se refiere que en ocasiones, tal vez en el dictamen, en el informe, el perito se haya equivocado con los datos de la persona a su cargo. En este caso, se pueden corregir, pues esta es bidireccional. Bueno, otra de las características es la versión. La versión hay que tener en cuenta que es unidireccional, que se basa en, está direccionada en una sola dirección. Esta es realizada, esta que realiza la autoridad competente hacia el perito. Su objetivo más importante es informar sobre aquellos hechos relevantes. Cabe recalcar que esto es a petición de las partes procesales. Bueno, compañeros, como ustedes ya han mencionado, también hay que tomar en cuenta que ahí el procedimiento también es la declaración y la opinión. En cuanto a declaración, esta la manifiesta bajo juramento, comunica una situación que ha sido percibida y que evoca hechos que pueden constituir base para la determinación del objeto de prueba en particular. En este caso es de unilateralidad del juez hacia el perito, con el objetivo de dar testimonio de lo actuado en el proceso y contestar al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes procesadas. En cuanto a opinión, es un juicio formado a través de la excepción por medio de los. En este caso, el requisito se solicita al juez en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, con el objetivo único es asesorar sobre algún hecho al juez. Muy bien, compañeros. Una vez escuchados sus conceptos, sus criterios, se puede determinar que la finalidad de los documentos médicos legales es que cada uno tiene su finalidad y no debe extrapolarse del uno hacia el otro. Cada documento médico legal sirve para algo. Así entonces tenemos que se concluye más bien que el informe médico legal es aquel documento que establece el tiempo de incapacidad. Y en estos documentos los médicos nunca van a cambiar su función. Por otra parte, también el certificado de defunción. Este documento establece que una persona ha fallecido. También el informe pericial es aquel documento que determina la causa de muerte desde un punto de vista legal para sentenciar a una persona. Podemos decir también entonces que el dictamen médico legal es un documento que se emite por orden de la autoridad, puede ser en este caso un juez. Es una opinión fundamentada del perito cuyo objetivo es apoyar o documentar un hecho o un diagnóstico. Este tiene que ser objetivo, imparcial, concreto, preciso y conciso para que el juez entienda y no dé espacios a lagunas o dudas. Bien, para continuar, se nos viene una duda. Entonces, en el caso de que haya fenecido la instrucción fiscal y no se han hecho pericias y se solicita un perito a petición de parte, ¿cómo se llama el procedimiento y cuál es el procedimiento para seguir? Bueno, en este caso concreto, el procedimiento a seguir es proceder a la opinión que se la debe solicitar al juez en audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, con el objetivo de asesorar sobre algún hecho al juez. Bueno, compañeros, a mí me surge una duda hablando de documentos médicos legales. Quisiera saber cuáles son las características de un certificado médico. Bueno, en este caso yo te ayudaré con esa pregunta, ya que el certificado médico es un documento que puede servir como documento médico legal que implica algún hecho que tenga obviamente responsabilidad médica. Este da constancia de un hecho en el que el médico ha comprobado en base a exámenes clínicos, exámenes científicos, y que se muestre obviamente la enfermedad que tiene el paciente. El médico está bajo y obligatoriamente bajo el secreto profesional, es decir, que esto no se lo debe revelar, ni porque se lo pida la autoridad sin un documento meramente válido. También cuando se lo piden y este lo revela, este puede acarrear responsabilidad penal, administrativa, civil. Las características también del certificado médico se pueden mencionar básicamente 3. Estas son que el médico pueda revelar el secreto profesional.
expedido a petición de la persona interesada, ya que a la única persona que le interesa es... También otra característica es el certificado médico como tal. Este no va dirigido a particulares. Como última también diremos que da constancia escrita de un hecho o hechos médicos que el médico ha comprobado en base a estudios clínicos y médicos. Muy bien, compañeros. Para entender mejor este tema, deseo que me acompañen a visualizar los siguientes videos. Dentro de la historia del secreto profesional, cabe mencionar que el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión, el interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de las familias, la responsabilidad del profesional y la dignidad de la ciencia médica. Todo esto exige un secreto profesional. Al hablar del secreto profesional hay que hacer énfasis a lo que nos menciona el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal. Este nos dice que la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona, este será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Un ejemplo claro de secreto profesional es cuando la persona le confiesa absolutamente todo a su abogado. Este deberá mantener silencio y no podrá difundir esa información que se le ha sido otorgada. Pero en este caso, en el caso de medicina legal, en el caso del médico, el médico y los servidores de salud tendrán la obligación permanente de ocultar toda información que sea puesta en su conocimiento. En este caso, la valoración médica, en el caso de que una persona haya sufrido de alguna clase de abuso sexual. Este servidor público no podrá hacer pública toda la información que se le ha sido conferida. Pues bien, en este caso, en el caso que el médico refute la información de la intimidad de la persona, que solamente puede ser evidenciada con un dictamen médico, si esta persona difunde esta información, podría tener severas consecuencias penales, incluso administrativas. Pues bien, compañeros, en base a lo que ya hemos ido evidenciando, quisiera que alguien me ayude con el significado de lo que manifiesta la historia clínica. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con eso? Bien, compañero. Bueno, la historia clínica, como ya lo sabemos, es un documento médico legal. Este documento, es un documento obligatorio y necesario en el desarrollo de prácticas de atención sanitarias de las personas y tiene diversas funciones, las cuales se constituyen en una herramienta fundamental de un buen desarrollo de la práctica médica, y esta también cuenta con valor. También podemos decir que la historia clínica es un conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e información de cualquier índole. Estas partes de la historia clínica podemos decir que son la sección sociológica y la sección médica. Prácticamente considero que la historia clínica es un relato escrito de lo que le ha sucedido al paciente durante su permanencia en el hospital o centro de salud. También podemos decir que esta historia clínica se compone por 3 partes, que es la sección sociológica, sección médica y sección de enfermería. Pues bien, también, compañeros, debo acotar que dentro de los aspectos legales, esta es de propiedad al 100% del hospital, ya que su contenido pertenece exclusivamente al paciente y este se debe tener confidencialidad. Bueno, también puedo decir que la historia clínica, la historia clínica puede ser expedida por 2 aspectos. El primero es que es por orden judicial, como es de conocimiento, tiene que ser solicitada por un juez. Y la segunda es por solicitud del paciente bajo previa autorización por parte del médico. Y esta autorización hay que tener en claro que tiene que ser escrita. A estas 2 también le acompañan, las cuales son a solicitud escrita de un médico, el cual viene demostrándonos pues el estado de salud actual del paciente, que el profesional extiende a la solicitud a la de los familiares, luego que debidamente estos vengan con antecedentes de exámenes. También tenemos lo que es continuar con el tratamiento. En la misma solicitud escrita del médico se puede mencionar este apartado. Asimismo, también tenemos con fines estrictamente científicos. Esto se lo hará ya sea para continuar con el tratamiento en otra institución de salud, cuando
Bueno, compañeros, como ya hemos venido hablando acerca de todo lo que son médicos, de los documentos médicos, también se me ha surgido una duda ¿qué es la aclaración para ustedes, compañeros? Bueno, para mí la aclaración, se refiere a aquellas equivocaciones en los datos del perito. En este caso, si el perito nota error, él los puede corregir, pues este es bidireccional, es decir, que lo puede aclarar ya sea el perito o la autoridad competente. Depende de quién se dé cuenta primero. Prácticamente la aclaración puede darse cuando se equivoca en errores de tipeo, como son los nombres, o en caso de que el perito note el error, lo puede corregir. Y esto, como se mencionó, es de manera bidireccional. Pues bueno, en base a lo que es la aclaración, cabe recalcar que esta se menciona que en el caso de existir errores de tipeo, como una errónea aplicación en un informe X, en el caso de que el nombre de una persona, podemos poner el ejemplo de que en realidad se llamaba Natalia. Ese es un claro ejemplo en el que se debe corregir el error de tipeo que se ha cometido. Muy bien, compañeros. Hablando de todos estos temas de medicina legal, yo quisiera saber cuál es su apreciación sobre la interconsulta. Es algo que aún quisiera que lo tratemos más a fondo entre todos. Bueno, compañera, el objetivo de la interconsulta es dar la atención óptima al problema de salud que se presenta a un paciente, para con ello lograr la mejor información posible y llegar a la decisión más efectiva, ya que en la interconsulta el médico de la atención primaria solicita orientación en el manejo de un problema del paciente o en su atención total. Pues bueno, en este caso de la interconsulta, podemos decir que la interconsulta consiste en la comunicación entre dos o más personas de diferentes áreas. En este caso pueden ser diferentes médicos especialistas en el que van a intercambiar opiniones para llegar a una conclusión concreta. Para mí la interconsulta viene siendo una necesidad de satisfacer a la persona interesada, ya que ésta necesitará de otras opiniones para la toma de decisiones. Bueno, yo considero que la interconsulta se da cuando el médico o profesional de la salud, en este caso, que atiende al paciente, considera necesario que éste sea evaluado por un médico especialista. Cuando lo hacen en un consultorio o por otro especialista, o también puede ser en un hospital. Bueno, compañeros, era más que todo redundar en este tema de lo que es la interconsulta, porque ya lo tratamos, sino que más que todo dar nuestra opinión más a fondo, porque tenía curiosidad. Por otro lado está lo que es la acción de habeas data. Para esto quiero por favor que nos acompañen a visualizar los siguientes videos. Acción de habeas data se encuentra estipulado en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador. Este nos menciona que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado, tendrá derecho a conocer acerca de la existencia y acceder a ciertos documentos, datos genéticos o bancos de archivos. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y también su destino. Del habeas data. En el caso de que sean datos sensibles, este archivo deberá ser autorizado por la ley o por la persona titular. Se exigirá la adopción de medidas de seguridad necesarias. En el caso de que no se atendiera esa solicitud, la persona afectada podrá acudir al juez o jueza. En este caso, ella podrá demandar por los perjuicios ocasionados. La acción de habeas data para las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización, la verificación, la rectificación y la eliminación o anulación de los datos. Bueno, para continuar vamos a hablar un poco sobre lo que es el consentimiento informado. Quisiera que alguno de ustedes, o mejor aún todos ustedes, me digan un concepto o lo que ustedes entienden sobre lo que conlleva el consentimiento. Bien, compañero, el consentimiento informado para mí es un derecho de los pacientes y un deber de los médicos e instituciones. El solicitarlo siempre constituye una obligación moral antes que jurídica.
Bueno, yo entiendo acerca del consentimiento informado, que es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, el cual manifiesta en el pleno uso de sus facultades, después de recibir una información adecuada, para que éste tenga un conocimiento acerca de... Bueno, compañeros, mi apreciación sobre el consentimiento informado prácticamente son instrucciones previas. Es un documento por el cual una persona, en este caso mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con el objetivo de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlas personalmente. Habla sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento de la persona, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos, a su vez también. También es importante que hace algunas décadas atrás el médico ayudaba a beneficiar o evitar daños a un paciente, atendiéndolo solamente a los criterios o valores del médico, antes que los deseos u opiniones del enfermo. Es por ello que aparece la figura del consentimiento informado, para con ello aplicar el principio de autonomía del paciente, es decir, la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor a sus preferencias en cuanto a cuidados médicos. Pues bueno, en este caso, con todo lo que me acaban de decir, podemos llegar a la conclusión de que el consentimiento informado es dar aviso al paciente de lo que se le va a hacer, de lo que se le va a proceder y obviamente de lo que se le va a examinar. En base a esto, con lo que me han acabado de decir, esta debe ser libre, voluntaria y consciente de un paciente. El paciente debe estar en todos sus 5 sentidos, por así decirlo, para que pueda proceder a conceder el haciendo referencia también sobre el consentimiento informado, debemos tener en cuenta que hay casos en los que se debe obtener el consentimiento informado por escrito, y estos son 3. El primero de estos es la intervención quirúrgica, el segundo es el procedimiento diagnóstico y terapéuticos que se le hace a X paciente. También los procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes, es decir, los procedimientos que deben ser dados por escritos son los que necesariamente en ocasiones puede correr riesgo la vida del paciente. El consentimiento informado no exime de responsabilidad médica por actuaciones negligentes. Bueno, al hablar igual acerca del consentimiento informado, en especial acerca de la dispensa de información previa y básica, esta se refiere a aquella renuncia por parte del paciente a recibir cierta información, esto debido a su estado de necesidad, es decir, esta dispensa, o mejor dicho, es un permiso que no es dado por el motivo de que no es dado por el motivo de que si el paciente llegase a tener conocimiento pueda afectar su estado de salud. Sin embargo, este consentimiento también puede darse por representación, en el cual se da en los casos de menores de edad que por su condición no cuentan aún con el juicio suficiente para la toma de decisiones. Y también se da para... Bien, continuando con la línea, también tenemos que la prestación de consentimiento por representación, esto lo encontramos en el artículo 459 del COIP, en cual en su último apartado del literal número 1 nos dicen que excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad. También haciendo referencia al consentimiento desinformado, podemos decir que este se considera la intervención de manera arbitraria y en el caso de que careciera de justificación podría incluso tipificarse como un delito. Esto según la María del Carmen Vidal Casero, profesora titular de la Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica. Esto lo dice ya que debe reunir 3 elementos, que es voluntariedad. Asimismo, hablando sobre el artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud, en el literal H, el mismo que menciona que ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones y respeto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública. Esto también menciona que en el literal J, que se atendiera inmediatamente con un servicio profesional de emergencia con suministros de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo eminentemente para la vida.
Bueno, compañeros, creo que hemos llegado a la finalización de lo que es la temática de documentos médicos legales. Pues se puede concluir o puedo concluir diciendo que son todas las actuaciones descritas empleadas por el médico legista en sus relaciones con autoridades, organismos, instituciones o cualquier persona. Con toda la temática que hemos tratado, se puede decir que estos se clasifican en judiciales, sanitarias, administrativas y laborales. Las características de estos documentos deben ser, como se ha dicho, lenguaje claro, sencillo, conciso, evitar tecnicismos, utilizar específicamente para qué está destinado cada documento médico legal, su finalidad. Prácticamente son muy importantes, ya que nos permiten ayudar a la administración de justicia, ya que en ellos está plasmado toda la investigación, toda la comprobación de los estudios realizados a un paciente. A continuación vamos a hablar sobre lo que es perito y peritaje, como último tema de nuestra intervención. Bueno, compañeros, en este caso nos ha tocado hablar sobre lo que es perito y peritaje. Por favor, compañeros, si me pueden explicar o aclarar un poco lo que significa el perito y peritaje, por favor. Bueno, compañero, yo te puedo explicar lo que es un perito. Bueno, un perito es considerado un experto. Es una persona reconocida como fuente confiable en un determinado tema, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta es equilibrada e inteligente. También se puede decir que los peritos son personas con conocimientos especiales que son requeridos para realizar el análisis o un examen de un caso específico e ilustrar o asesorar a los jueces y a los tribunales. Bien, después de la explicación de mi compañera acerca de lo que es el perito, voy a hablarles acerca del peritaje. El peritaje puede definirse como un informe que es realizado por un experto, perito o un perito judicial, el cual tiene como características esenciales ser experto en un área específica. Dicho informe se realiza con el fin de presentárselo a un juez o tribunal para explicar de manera clara algún hecho. De la misma forma, aquí también se menciona al perito médico. Este es el profesional médico con conocimientos científicos que es designado por una autoridad judicial. Este se lo hace con el fin de asesorar sobre aspectos vinculados a los conocimientos que posee, constituyéndose así en un auxiliar de justicia. También se debe mencionar lo que es el perito médico legista. Es un profesional médico con una especialidad en medicina legal y forense, con conocimientos científicos en medicina y en derecho, con criterio médico jurídico, constituyendo en el verdadero auxiliar de la administración de justicia. A continuación, invito a visualizar los siguientes videos acerca de cómo debe actuar un médico legista. Dentro de las condiciones éticas de las formas de actuar de un perito médico, cabe mencionar a la objetividad. La objetividad como deber y principio de la experticia le obliga y permite al perito estudiar el objeto sin prevenciones, prejuicios, intereses o ideologías meramente subjetivas, para arribar a unas conclusiones respecto del mismo basado en criterios científicos, profesionales y, valga la redundancia, objetivos. La imparcialidad de los peritos es un elemento esencial del debido proceso y del control jurisdiccional. Se podría decir que es una garantía en los casos concretos que cada juez va a resolver. El médico perito debe actuar con honestidad, ya que la honestidad es un valor fundamental, para lo cual el perito permanecerá ajeno a cualquier interés cuando se realicen las evaluaciones que a él se le encomienden. Pues bien, ahora las reglas generales que tienen los peritos, esto según el artículo 511, este debe ser profesional experto en el área especialista, titulados o con conocimientos, debe tener experiencia o experticia en la materia y en especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. Pues a su vez el perito médico también debe actuar con procedencia. Estos pueden presentarse de manera oficial o no oficial. Otra de las reglas de los peritos es que estas personas, la persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales establecidas en el código para la o los juzgadores. En este caso también una de las reglas del 511 nos menciona que los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, ojo, el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta tiene motivo de inhabilidad o excusa. Este debe ser debidamente.
Bien, después de todas las definiciones de los peritos, me nace una duda. ¿Cómo funciona la versión en el perito? Bueno, compañero, previamente hablamos de la versión, pero se considera que la versión del perito es inconstitucional, dado que el perito da aclaraciones bajo juramento en un juicio en donde va a fundamentar su informe. Es inconstitucional porque, bueno, depende quién lo litigue. En Guayaquil, por ejemplo, es común que al perito se lo llame a rendir versiones, aludiendo a la libertad probatoria. No se da bajo juramento para testigos, no para peritos. Que se dé la versión del perito ya es más cuestión del fiscal. Bueno, compañeros, yo también tengo una duda. Quisiera saber bajo qué principio o norma se solicita la versión de un perito. Bien, como nuestra compañera ya nos mencionó anteriormente, esto se solicita bajo el principio de libertad probatoria y el artículo 511, en donde da el derecho de que todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas que amerite. Pues bueno, compañeros, yo tengo una duda y una pequeña aclaración. En base a la aclaración es que el perito no da versión, el perito da testimonio. Los únicos que dan versiones son los testigos. Eso nada más. Y en base a la duda que se me surgió es que, por ejemplo, en el caso de que haya fenecido la instrucción fiscal y no se ha hecho la pericia correspondiente y se solicita un perito a petición de parte, ¿cómo se le llama este procedimiento y cuál es el procedimiento a seguir? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Bueno, compañero, en este caso, respondiendo a la pregunta, en este caso concreto, el procedimiento a seguir es proceder a la opinión, que se lo debe solicitar al juez en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, con el objetivo de asesorar sobre algún hecho para que este juez tenga esclarecimiento y con ello poder juzgar a la persona. Muy bien, compañeros. Receptando sus respuestas, también considero que preguntar cuáles son las excusas del perito, con excepción de las del juez. Bueno, compañera, hay que tener en cuenta que existen 3 causales, según el Código de los Peritos, que se determina como válida para excusarse. La primera es por caso fortuito y fuerza mayor. La segunda, que el perito vaya a ausentarse previo aviso del país. Y la tercera, que tenga 3 informes periciales acumulados. Cabe recalcar que por ningún motivo este puede excusarse por falta de conocimiento. Muy bien, compañeros. Creo que hemos llegado a la culminación de nuestro temario. Concluyendo así, entonces, que el perito es una persona con estudios superiores, experta en una materia específica que contribuye en los procesos judiciales para poder resolverlos. También se puede aludir que el perito es una fuente confiable de la cual se puede obtener un análisis tanto técnico como artístico, científico o práctico. También existe una clasificación que se debe cumplir con todos los requisitos que anteriormente cada uno de nosotros hemos mencionado, la cual el Consejo de la Judicatura otorga esta calificación al perito. Como obligaciones de los peritos tenemos obligaciones generales y obligaciones especiales. Las obligaciones generales son ser auxiliares de justicia, basados en la responsabilidad, la oportunidad, la objetividad, la imparcialidad, entre otras. Y las específicas podemos aludir que la autoridad judicial designa cumplir una orden. Posteriormente, podemos también resaltar el contenido de un informe pericial, en el cual consta el lugar y la fecha del peritaje, la identificación del perito, descubrir el estado de la persona o objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, la ilustración de gráficas, las conclusiones y la firma. No sé si alguno de ustedes me quiere acotar con lo que son las ilustraciones gráficas. ¿Qué podemos decir de las ilustraciones gráficas, fotografías, etcétera, cuando se realiza un peritaje? Claro, compañera, yo te voy a responder esa duda. En las ilustraciones gráficas de los informes, es decir, aquí vienen a ser las fotos, no existen, estas fotos no existen en algunos informes.
ya que pueden ser cuadros o también sean ilustraciones gráficas, o creo que no necesariamente tienen que ser ilustraciones gráficas, era esa la respuesta. Puede ser cualquier otro medio que permita dar una mejor resolución de cualquier tema. También sería la pericia para mejor resolver. ¿Algún compañero que quiera hablar de esa parte? Bueno, yo, compañeros, en cuanto a la pericia para mejor resolver, este se encuentra tipificado en el artículo 226 en el COGEP, el mismo que hace alusión es en cuanto en el campo penal. Cuando un perito emite su informe pericial previo a solicitar la ampliación o aclaración, hay veces donde se pide una nueva pericia. Y en el caso que las conclusiones no coincidan, entonces el fiscal de oficio sana esto solicitando una nueva pericia, ya sea a un perito de parte o de oficio. Y el criterio debe adherirse a uno de ellos. Muy bien, compañeros, creo que hemos llegado a la finalización de nuestro temario. A continuación, vamos a presentarles un cuestionario de preguntas que realizamos a la ciudadanía sobre lo que es medicina legal y algunos de los temas que ya hemos tratado en nuestro conversatorio. Espero que este trabajo sea visualizado por toda la comunidad de estudiantes que necesitan retroalimentar o saber de qué se trata la medicina legal, cuáles fueron sus inicios, cuáles son los documentos médicos legales, qué es el perito, el peritaje, cómo empieza dándose a conocer esta ciencia tan importante que nos ayuda a una mejor administración de justicia. ¿Algo más que tengan que acotar mis compañeros para concluir con la reunión? Sí, bueno, compañeros, agradecido por su presencia en la filmación de este video. De igual manera, doctor, esperando que sea de su agrado, y a las demás personas que nos encuentran visualizando, pues de igual forma, ¿no?, que este material sea usado de apoyo para sus posteriores preparaciones académicas. Gracias. Bueno, compañeros, ha sido un gusto trabajar con ustedes. De igual manera, espero que este material sea de apoyo para que demás personas puedan tener un conocimiento más amplio, más que todo, entender qué es la medicina legal. Pues bien, compañeros, ha sido un gusto trabajar con ustedes, ha sido un gusto participar en este conversatorio de mucha importancia y de gran ayuda para los que estudiamos la prestigiosa carrera de Derecho. Espero que les sea de mucha, pero mucha ayuda, ya que este campo de la medicina legal es de gran importancia y es tan, pero tan lindo. Bueno, compañeros, concluyendo con lo que hemos ya venido en el conversatorio tratando, espero y aspiro que este material sea de apoyo para que con ello ustedes como estudiantes ahonden más sus conocimientos. Gracias. Estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Derecho. A continuación voy a proceder a hacer una pregunta, pero para eso quisiera saber cuál es su nombre, por favor. Yo me llamo José Luis Díaz, abogado de la ciudad y la provincia. Ya, bueno, en este caso voy a realizar esta pregunta, que sería, usted como abogado, en caso de que se le envíe a realizar una pericia, ya, ¿en cuál confiaría más? ¿En una pericia que sea de parte o de oficio? ¿Y por qué? Bueno, los peritos son y están debidamente calificados por el Consejo de la Judicatura. Si tienen una acreditación para realizar experticias porque están especializados en el tema. Ahora el problema es un poco la ética con la que actúan los peritos, ¿no? Si es que usted como parte de un proceso le paga al perito para que éste intervenga y entregue algún tipo de información en el grado de conocimiento que él tenga, si usted le paga, generalmente el perito está como comprometido con usted, ¿no? Y los peritos deben ser completamente imparciales. El Consejo de la Judicatura debería regular el tema, ¿no?, para evitar que la justicia muchas veces se aparte de la transparencia, de la objetividad, y principalmente la justicia sea sometida a peritos que negocian sus informes, porque los realizan y los cobran, de tal manera que ahí perdemos cierto grado de objetividad en los informes periciales. Muchas gracias. Somos estudiantes de la Universidad Nacional
Nacional de Chimborazo nos encontramos con el sargento Luis Velata, al cual vamos a realizar la siguiente pregunta. Disculpe, usted, ¿cuál es el procedimiento correcto para emitir un parte? A ver, un procedimiento correcto es la elaboración de un parte policial, primeramente que haya una novedad o algún evento que se suscite entre una persona que esté afectada con una víctima, o algún evento que se haya efectuado, ya sea una clase de un robo o alguna novedad, sea una agresión. El personal policial da a conocer mediante un parte policial o mediante un informe que nosotros como Policía Nacional le conocemos como parte policial. Sí, ese parte policial nosotros lo realizamos en una plataforma del Ministerio del Gobierno y la damos a conocer para hacerle conocer a la autoridad competente, que es la Fiscalía y el juez. ¿Y cuál sería la responsabilidad que acarrea la persona que no realice este parte? Bueno, primeramente la responsabilidad sería, todos tenemos la obligación de dar a conocer mediante un parte policial, obviamente, pero si no lo hacen podría acarrear una negligencia de no emitir las novedades que ha suscitado en su procedimiento. Buenas tardes, somos de la Universidad Nacional del Chimborazo. Nos encontramos con el doctor Hernán Garcés. Doctor, ¿se nos podría llegar con una entrevista? Claro. La pregunta es, ¿cómo se designa la terna de peritos en caso de mala práctica profesional? La terna de peritos en caso de mala práctica profesional. A ver, la ley es clara, ¿no? No es que se determina la terna, no. La Fiscalía General del Estado, según el Código Orgánico Integral Penal, es la encargada de hacer la persecución y la investigación del caso. En lo que usted me pregunta, la Fiscalía nombra por sorteo al médico legista que va a realizar el correspondiente informe. Entonces, al existir sorteo, no puede escoger un fiscal qué perito debe intervenir, ¿no es cierto? Entonces ahí existe ya inclusive, claro, de una manera objetiva e imparcial para que pueda investigar tal o cual caso que esté investigando. Por tanto, no hay escogitamiento de ternas, ¿sí? Porque inclusive existe un reglamento de peritos, entonces los peritos acreditados y deben reunir ciertos requisitos para ostentar esa calidad. Por tanto, no hay ternos, todos los peritos deben acreditarse y allí sortean un perito. ¿Quién sortea un perito? Es un funcionario de la FEDOTI, de ahí de Fiscalía, un funcionario especial, ¿sí? O sea, él es el que nombra, no el fiscal, sino él, a través de sorteo, le designa al perito. Continuando con las entrevistas, en la tarde de hoy tenemos a la siguiente señorita, la cual nos ayudará con esta pregunta. Si usted o algún familiar es víctima de violencia o abuso sexual de cualquier índole, ¿estaría dispuesta a que se le realice un segundo examen o más conocido como peritaje para determinar las causas exactas del acontecimiento ilícito? Bueno, buenas tardes. Yo, por mi parte, yo no dejaría que le vuelvan a hacer un chequeo porque, o sea, es un trauma para la persona volver a revivir los momentos que pasó y no lo dejaría, la verdad. Muy buenas tardes, amiga. Le vamos a hacer una pequeña pregunta, es para un trabajo nada más. La siguiente pregunta que le voy a hacer es, ¿estaría usted de acuerdo en el caso de que una persona cercana a usted o un familiar suyo sufra alguna clase de violencia sexual por parte de una persona X? ¿Estaría de acuerdo en que se le haga un segundo examen, una segunda valoración
un segundo informe a su hija que ya sufrió el abuso sexual. ¿Estaría de acuerdo en que se le toque por una segunda vez para perfeccionar un informe? Muy buenas tardes. Yo en lo personal estaría de acuerdo para perfeccionar todo lo que es y lo que no es. O sea, si es que algo más ha pasado, o sea, si es que algo más ha suscitado, puede que el médico general, o sea, solo le revisó así. Y ya con un segundo examen yo estaría como más satisfecha con el resultado que me daría el médico de ahí para poder hacer la respectiva denuncia y lo que se debe y así. Creo que el tema es